Buen día, mi nombre es Jair Ornelas, consultor del Centro de Soporte de Shamay. El día de hoy presentaremos la webinar Retos de mantener datos maestros. Los temas que vamos a ver son la introducción, definición de datos maestros, utilización operacional y estadística en los datos maestros, la estructura para ir cargando los datos maestros, la integración entre estos mismos, qué problemas y soluciones se pueden presentar durante el manejo de datos maestros. La mayoría de los sistemas de tecnología de información se basan en elementos transaccionales, como por ejemplo cualquier actividad desde la producción, la venta, la compra, el manejo de la mercancía, etc. Todas estas funciones son alimentadas a través de datos. Estos datos son llamados datos maestros. En la actualidad, estos datos utilizados para las transacciones son utilizados desde sistemas distintos o desde diferentes orígenes, como puede ser las hojas de cálculo. Esto a la vez les está quitando cierta fiabilidad, ya que puede ser que los mantengamos en un lugar en donde no sean totalmente aprovechables. Además, las empresas pueden perder dinero o desaprovechar oportunidades si no se manejan de manera correcta los datos que sirven como base a estas transacciones. Hay empresas que tienen como responsabilidad mantener los datos maestros con la mejor salud y gestionarlo con una mayor eficiencia. Todos estos datos, ya sean productos, proveedores, deudores, alimentan al ERP y son la base en las actividades de nuestra empresa. ¿Pero qué es un dato maestro? Los datos maestros son aquel conjunto de información correspondiente a entidades como productos, clientes, proveedores, materiales, que no se deben de estar modificando a través de las transacciones, sino que las alimentan. Los datos maestros son la base para la gestión de las operaciones y todos los componentes, tanto en la tesorería y todas las transacciones, ya sean financieras o logísticas. Estos datos maestros incluyen datos intermediarios como serían los precios, valores, etc. La gestión de estos datos maestros a la vez es una disciplina que masteriza y gestiona cómo se utilizan estos datos maestros, qué tan seguido deben de ser actualizados y qué relación existe de estos con los procesos. La utilización primordial de los datos maestros son dos. La utilización operacional son aquellos datos maestros que nos sirven para poder realizar nuestras actividades día a día. Por ejemplo, los logísticos pueden ser los datos de un material, que pueden ser cuáles son sus características de ventas, de compra, de manejo, o también pueden ser utilizados estadísticamente. La utilización estadística de los datos maestros sirven como criterios para hacer evaluaciones o dar diferentes informes que nos sirven para las tomas de decisiones. Los datos maestros se pueden agrupar y pueden servir como guía para estos informes. A la vez, la estructura en la que se deben de manejar estos datos maestros deben llevar un orden, ya que, por ejemplo, para poder dar de alta a un cliente, debemos de tener primero definidos cuáles son los tipos de clientes que vamos a utilizar. O, por ejemplo, cuando damos de alta un material, tenemos que saber cuáles son los tipos de materiales y cuáles son sus comportamientos de acuerdo a las transacciones en las que se van a utilizar. Por lo cual, al ir llenando los datos maestros, estos van a tener integración unos con otros. Esto principalmente se puede ver, por ejemplo, cuando damos de alta un grupo de materiales y estos a la vez tienen repercusión, por ejemplo, en el precio. Ciertos materiales con cierto comportamiento van a tener un precio distinto tanto de compra o de venta o de manejo, etcétera. Esto aplica para los diferentes datos maestros, por lo cual deben de haber una integración y un orden en estar dando de alta los datos maestros y saber cuál es la base de uno y cuál es la base de otro. El no llevar a cabo un orden o el no manejar correctamente los datos nos puede llevar a diferentes problemas. Por ejemplo, uno de los problemas más comunes
es que tenemos diferentes versiones de los mismos datos. Un cliente, por ejemplo, puede aparecer de manera diferente cuando estás haciendo la cotización, cuando estás levantando el pedido o cuando se está entregando la factura, ya que estamos duplicando los datos del cliente y los estamos manejando desde diferentes puntos. Por lo cual, la manera de resolver este problema sería eliminar registros duplicados. Además, existen algunos otros datos, como por ejemplo datos redundantes o de mala calidad. Si para alguno de los casos nuestro cliente se comporta de alguna manera, puede ser que estemos indecisos en cómo dar de alta a nuestro cliente, por lo cual podemos levantarlo varias veces y ser redundante. La mejor manera es dejarlo de manera unificada los datos que son comunes y únicamente cambiar los datos que no lo son. Esto nos lo facilita un ERP de una manera natural. Otro de los problemas está relacionado con la duplicidad. Es el caso de que tenemos desvinculados los datos, por lo cual una área no puede saber qué es lo que otra área tiene respecto al cliente. Cuando nosotros no tenemos una fuente única autorizada de datos maestros, nosotros no vamos a poder darnos cuenta qué es lo que están haciendo o cómo lo está cambiando o modificando un cliente. Vamos a suponer que una área de datos de crédito le actualiza un dato en general a una de las áreas. Si nosotros no lo incorporamos a una fuente única, no vamos a poder saber en las diferentes áreas qué cambio se hizo, por ejemplo, de su razón social o, por ejemplo, la persona que es el contacto para ese cliente. Por lo tanto, tener una fuente única y autorizada de datos maestros es primordial. Como dato adicional, le queremos recordar que Shamai cuenta con los consultores adecuados para poder darles indicaciones respecto a cómo pueden manejar y cómo pueden tener mejor sus datos maestros para todos nuestros clientes a través de sistemas ERP de última generación que manejan los datos maestros de manera natural, orgánica e integrada. Cualquier duda quedamos a sus órdenes en Shamai.